Señal Internacional. Acusa el presidente de Ucrania a Rusia de crímenes de guerra durante su intervención en la ONU. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los militares rusos deben ser juzgados inmediatamente por crímenes de guerra, acusando a las tropas del Kremlin de las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, como resultado de las acciones de Rusia en nuestro país, en Ucrania, los más terribles crímenes de guerra de todos los tiempos que vemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial se están cometiendo. Simplemente quiero aprovechar la presencia virtual aquí del presidente de Ucrania y me gustaría dirigirme a él directamente. Ahora ponemos en su conciencia las acusaciones infundadas de los militares rusos que no están confirmadas por ningún testigo presencial, dijo el embajador de Rusia ante la ONU. Zelensky aprovechó su discurso para pedir un tribunal similar al que se creó en Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Ucrania es uno de los mayores desafíos que se han planteado al orden internacional y a la arquitectura de la paz mundial, fundada en la Carta de las Naciones Unidas, por su naturaleza, intensidad y consecuencias. Mientras tanto, cientos de ucranianos desplazados siguen intentando huir hacia el oeste desde el este del país, subiendo a trenes abarrotados y esperando en el tráfico de las carreteras atascadas. Con los controles militares desbordados, los voluntarios han estado trabajando en los intentos de ordenar el caos en las estaciones de tren. Anuncia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el envío de otros $100 millones en ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos anunció el martes el envío de otros 100 millones en ayuda militar a Ucrania. La decisión ocurrió luego de la petición del presidente estadounidense Joe Biden. El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que la ayuda militar será para atender de manera urgente la necesidad de Ucrania de adquirir sistemas adicionales de blindaje. En un comunicado añadió que el mundo quedó horrorizado ante las que llamó atrocidades de las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha y a lo largo de Ucrania. Según el Pentágono, los ucranianos han usado los misiles que se lanzan desde los hombros para defender su país, y el portavoz John Kirby reconoció en otro comunicado que lo han hecho de manera muy efectiva. El primer ministro canadiense Justin Trudeau invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a participar en la conferencia de donantes para Ucrania que se celebrará el próximo sábado en Polonia. La conferencia, bautizada como Levántense por Ucrania, está organizada por Canadá y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y pretende recaudar fondos para las víctimas de la invasión rusa. La oficina del primer ministro canadiense no reveló si López Obrador aceptó la invitación. Tras dialogar con el Congreso, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el fin anticipado del toque de queda en Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó el martes antes de lo previsto el toque de queda diurno que había decretado en Lima y el vecino puerto de Callao. El anuncio se hizo luego de que el mandatario se reuniera con el Congreso y apareció sentado al lado de la presidenta del Legislativo, la opositora María del Carmen Alba. Estamos trasladándonos al despacho para rubricar y dejar sin efecto esta medida de inamovilidad. El mandatario izquierdista había anunciado el toque de queda luego de las protestas del lunes en varias zonas de Perú por el alza de los precios de los combustibles y alimentos. Tras levantar la medida excepcional que debía durar hasta la medianoche del martes, Castillo hizo un llamado a la tranquilidad de la población. El toque de queda fue repudiado por amplios sectores de la población, incluidos líderes de izquierda. Hubo protestas alrededor del Congreso que dejaron unos 25 agentes heridos. Además, manifestantes causaron daño en locales del Poder Judicial. Según la policía, además sustrajeron computadoras y otros equipos del Palacio de Justicia.
Castillo afirma que la medida no era en contra de la población, sino para resguardar la vida de los compatriotas. El Ministerio de Defensa afirmó que se tenía información de una fuente reservada que el martes se iban a producir actos vandálicos. Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país. Castillo, quien enfrentó su primera protesta en los 8 meses de mandato que lleva, intentó apaciguar los reclamos desde el fin de semana y el gobierno eliminó el impuesto a los combustibles y decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a unos $277 a partir del 1 de mayo. Pero el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú, consideró insuficiente el aumento y llamó a sus afiliados a marchar el jueves. Por último, le platico que el Congreso de El Salvador aprobó reformar el Código Penal para sancionar a medios de comunicación que difundan mensajes de pandillas. Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. Así justificó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su pedido al Congreso de aprobar una reforma penal para castigar con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general. También apunta contra quienes marquen sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades. Para que nuestros niños y adolescentes puedan vivir en sus comunidades libres de este tipo de basura visual que nos han llenado. La reforma penal llega luego que el país registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo, atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que junto con otras tienen unos 70.000 miembros en El Salvador. Desde entonces, en el país centroamericano rige un estado de excepción para enfrentar la ola de violencia generada por las pandillas. En 10 días, unos 6.000 pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial. El martes, la Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación ante la reforma aprobada por el Congreso, que consideró un claro intento de censura. Sonia y Belén, la información nacional e internacional. Yo le agradezco a usted por seguir con nosotros. Ahora mando cámaras y micrófonos hasta Foro B.